vamos a conocer nuestro entorno de trabajo que se denomina Google Colab. Vamos a irnos a Google y vamos a buscar Google Colab. Vamos a entender que Python es un lenguaje de programación, pero existen muchos entornos. Este es el entorno de la nube, que se llama así, Google Colab o Collaboratory. Como lo acaban de ver en esta imagen, vamos a abrir un correo de Gmail. Solo necesitamos un correo de Gmail para estar trabajando en la nube con este entorno. Vamos a irnos a nuestro Drive. Y en nuestro Drive lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra unidad y crear una carpeta donde se va a cargar toda la información que ustedes van a generar en este curso. Van ustedes entonces a buscar concretamente la opción de nuevo y crean una carpeta, nueva carpeta. Le van a poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner acá curso de automatización, pero pueden ponerle curso 2025 o curso de datos, como quieran llamarlo. Siempre presente que esa es la carpeta que ustedes me van a compartir al final para demostrar el cumplimiento del desarrollo de este curso. Entonces van a venir a esta opción de conectar más aplicaciones. Si no tienen el aplicativo instalado, van a buscar la opción de Collaboratory. Yo ya la tengo instalada. Ustedes van a darle clic allí y le van a dar en la opción de instalar. Yo no le voy a dar allí porque se me va a desinstalar. De esta manera, muy rápidamente ya deberían en esta opción de más Google Collaboratory abrir ese entorno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creando un nuevo proyecto, un nuevo entorno de Python que se llama Google Colab. Por defecto tiene un nombre extraño. Nosotros aquí arriba, antes del punto de IPYNB, podemos poner el nombre que queramos asignarle. Yo lo voy a llamar introducción-Python. Recomiendo siempre trabajar siempre en minúscula y no dejar espacios de ser necesario. De esta manera tenemos que entender que este entorno por defecto no está conectado a Drive. Tengo que conectar mi carpeta de Drive. Simplemente vengo a esta opción que estoy dándole clic y en esta carpeta que dice montar y que tiene el logo de Drive, van ustedes a darle clic y van a la opción de conectar. Puede que les aparezca un código, lo eliminan esa celda de código y vuelven y le dan allí si quieren. ¿Listo? Hasta que aparezca esa carpeta de Drive. Por favor, no le den en otro lado. Si le dan por error en otra carpeta, mi consejo es cierren en la X de la ventana y vuelvan a abrir el entorno. Y luego aquí ya pueden ustedes manipular las carpetas de su carpeta de Drive, de ese correo electrónico de Gmail que ustedes anclaron para crear este entorno. ¿Listo? En este caso no vamos a utilizar Drive, porque vamos a simplemente a conocer los elementos básicos que tiene Python e inicialmente les aparece una celda de código. Si les aparece otro recuadro lo pueden eliminar, no hay rollo, pero nosotros vamos a utilizar para la generación de programación esto que dice Gemini o generar código o crear código, no sé cómo les aparece allí, con inteligencia artificial o con IA. De esta manera hay otras opciones que después vamos a ir viendo que no van a ser muy útiles al final porque nosotros vamos a estar eliminando celda y creando celdas de trabajo. ¿Listo? Voy a eliminarla para que quede totalmente en blanco y entender que existen dos tipos de celdas. Las celdas de código donde dice más código, yo cuando le doy clic allí entonces se va a generar una celda en donde yo voy a generar código y sé que es de código porque tiene este icono de play y aparece esa información de empezar a programar, o sea yo puedo escribir o crear código con inteligencia artificial, que es lo que vamos a hacer durante el curso, ¿cierto? Aquí yo podría escribir o la opción que está al lado de más texto, yo también podría venir aquí abajito, ¿cierto? Y agregar otra línea o celda de código o agregar texto. Voy a agregar el texto pero voy a subirla. Si me paro allí pareciera que no hay nada, tengo que escribir algo aquí en esta celda de texto, voy a subirla para que quede de primeras y poner un título. Para eso sirve el texto, para organizar un poco la secuencia de bloques de código o hacer la descripción sobre el código que voy a correr a continuación. ¿Listo? Yo voy a poner acá introducción en Python, ¿cierto? Podría ponerle un poquitico de negrilla, selecciono, le doy en negrilla. O también podría volverlo título o encabezado para que este domine la información. Vengo a esta opción de la esquina, alternar encabezado, y de esa manera entonces ya tengo un encabezado que puede recoger bloques de código. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya estando acá, yo podría y vamos a empezar a programar. Pero repito, este no es un curso de programación. Quiero que entiendan en este video las nociones básicas de Python. ¿Qué quiere decir con nociones básicas? Primero que entendamos que nosotros vamos a estar creando o
Python necesita la creación de objetos, como por ejemplo, voy a crear un objeto que se llame X y otro que se llame Y y le voy a asignar un valor. En este caso yo le estoy diciendo X es igual a 2 y Y es igual a 4. Y voy a crear otro objeto que se llama Z, que se va a llamar o será igual a X más Y, una operación de los objetos que creé anteriormente. Con esa información y dejando el objeto Z de últimas, de esta manera yo ya podría ejecutar una primera línea o bloque de código que hace una operación a partir de unos ciertos valores. Esos valores pueden tomar otro tipo de valores o de datos, como por ejemplo de texto, pero ya después con detenimiento lo vamos a ver. De esta manera yo podría ya, si quisiera, ejecutarlo. Voy a ejecutarlo y si tengo ese chulito verde es porque todo está bien, ¿cierto? Pero si yo quito ese, por ejemplo, esa Z, siempre tengo que al final mostrar algo, ¿sí? Porque lo anterior es crear objetos. Si yo quito, por ejemplo, la Z, ¿cierto? En este caso la quité, o si vuelvo y la agrego, pues voy a mostrar ese valor que finalmente obtengo. Pero, por ejemplo, si yo por error he nombrado en minúscula la Y, y luego la pongo en mayúscula en otro objeto y trato de llamarla, me va a aparecer un error. Por ejemplo, yo corro esta información, ¿cierto? Me marca ahí en rojito donde está y siempre voy a tener ese símbolo y ese color por allí como rojo que me dice que hay un error. Él me dice cuál es el error. Dice que ya no está identificado. Luego Gemini está conectado a nuestros errores. Me puede explicar el error. Si yo le doy a Gclip, él me va a abrir una ventanita de Gemini y aquí me va a decir cuál es el posible error. Si no les aparece en español, pueden ustedes pedirle que les explique en español, ¿cierto? Que es el idioma que estamos manejando en este curso. De esta manera, él va a volver a explicarles cuáles son las sugerencias de cambio a partir de la hipótesis que él plantea del error que él identifica. Él sigue la lógica de nuestro código y dice, oiga, ustedes estaban escribiendo la Y, un objeto que crearon anteriormente en minúscula, posiblemente es que eso no coincide con su código. Y de esa manera de una vez le da la solución o los cambios sugeridos. Ustedes podrían tomar la parte puntualmente o copiar todo el código. Yo lo que hago es tomar todo el código realmente y copio, ¿cierto? O vengo aquí a la esquinita y copio todo y lo cambio todo de una vez. De esta manera él me da hasta el comentario. Un comentario que es un texto que está después de un numeral, siempre del símbolo numeral. Python no lo va a reconocer como un comentario, ¿listo? Entonces, perdón, como un comentario. Entonces yo puedo ejecutar código con este numeral y no pasa nada, ¿listo? Y de esta manera ya he solucionado el problema. Vamos a estar bastante tiempo utilizando quizás Gemini si tenemos errores para solucionar de manera rápida el código, ¿listo? Para que logremos llegar al algoritmo, que es finalmente lo que nos interesa. El algoritmo es pensar esas instrucciones. Vamos a ampliar otra línea de código. Y vamos a crear entonces específicamente una figura. Vamos a pensar en una figura. Yo le voy a decir que quisiera un ejemplo para hacer una gráfica de líneas, pero quisiera que con comentarios, con estos comentarios que están en color verde, recuerden, siempre tiene que ir el numeral de primeras, me explique al detalle qué significa cada línea de código. ¿Listo? Con esto yo ya podría darle enter o allí en la opción que dice generar y ustedes ya tendríamos más bien el código programado para cumplir con esa petición que estamos haciendo. Entonces voy a correrlo para ver que sea funcional el código siempre antes de, y por ejemplo ya podemos ver que aparece algo que nosotros vamos a llamar librería. Siempre que diga import es porque vamos a importar una librería. En este caso vamos a importar una que se llama Matplotlib, pero luego va a aparecer as como PLT, es decir, la librería tiene un nombre muy largo y entonces los programadores inventaron palabras más cortas, como por ejemplo esta otra librería que va a ser muy utilizada también como import pandas, que se llama pandas la librería, y la vamos a conocer como PD. Las librerías son básicamente un conjunto de funciones que podemos llamar muy fácilmente utilizando eso que está después de AS. PLT en el caso de esta librería que ayuda mucho a graficar y pandas para gestión de datos. De esta manera entonces, por ejemplo, aquí traemos la información de PLT, ¿cierto? O la librería, llámenos una función que se llama plot. O llámenos una función para el eje o las etiquetas en X, en Y, o para generar el título, o para ponerle nombre a la leyenda. Y finalmente plt.show para mostrar la figura. ¿Listo? Luego
todas las etiquetas están ahí para que ustedes con mayor detenimiento las lean, entiendan el código, ¿cierto? Que repito, la idea no es construirlo en este curso que no es de programación, sino que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo a la solicitud que ustedes necesitan. Y así ustedes tienen más tiempo para pensar en la lógica o el objetivo que quieren lograr. ¿Listo? De esta manera, entonces nosotros ya podríamos empezar a pensar qué es lo que yo voy a hacer en este curso y qué es el alcance que tiene también. Voy a eliminar entonces esta información de estas celdas. Estamos viendo cómo se programa, ¿cierto? De manera tradicional y cómo lo vamos a hacer en este curso, que es a partir de la inteligencia artificial. Con lenguaje natural yo puedo obtener entonces información de código muy funcional además y cada vez más sofisticado. Vamos a crear entonces, o vamos a pedirle concretamente que nos empiece a mostrar información de lo que queremos aprender en este video, que son los elementos básicos conceptuales que debemos nosotros entender en Python. Primero vamos a arrancar con las variables, los diferentes tipos de variables o datos que nosotros podemos utilizar. Voy a pedirle entonces, ¿podrías darme un ejemplo de los tipos de datos o variables que se tienen para la gestión de datos en Python? Y entonces él me va a mostrar la información general que se tiene. No vamos a utilizar todo lo que está allí. Lo elemental por ahora para este curso, por ejemplo, entender que vamos a tener dos tipos de datos numéricos o de variables numéricas, los enteros y los flotantes. Luego aparecen estos números complejos, pero en realidad no los vamos a tener presente ni nos vamos a enredar explicándolos. Los enteros, números naturales, enteros sin decimales, y los números flotantes van a ser estos números que tienen decimales. ¿Listo? Luego tenemos las cadenas de texto, que son también llamadas string. ¿Listo? Que son caracteres, pero siempre tienen que estar. Puedo escribir muchas palabras, pero siempre dentro de comillas. ¿Listo? Siempre, siempre. Diferencia de los números que no lo requieren. Luego tenemos los tipos booleanos, que es verdadero y falso. Y los vamos a utilizar bastante cuando se genere información de si se cumple o no se cumple cierta afirmación. Luego tenemos los datos de secuencia, que son las listas, las tuplas, los rangos, los conjuntos, que son muy utilizados. Empezando por las listas, en donde yo puedo tener información tanto de variables numéricas como de cadenas de texto, simplemente separadas por coma y siempre entendiendo que los caracteres o las palabras van a estar entre comillas. ¿Listo? Y ahora la diferencia entre lista y tupla, por ejemplo, es en lo que está encerrado, ¿cierto? Unas están encerrados en paréntesis, por ejemplo las tuplas. No puedo hacer modificaciones, es muy limitado, por eso es que vamos a estar utilizando bastante listas. Cuando yo sé que es una lista, cuando yo veo una secuencia de valores, ¿cierto? Que están encerradas entre, no un paréntesis, sino entre un corchete o corchetes. Luego están los rangos, que es simplemente una función que me permite generar un rango de números. En este caso le dije que 10, lo va a tomar desde el 0 hasta el 9, por ejemplo. Entonces si aparece rango por ahí es por eso. Luego aparece otro tipo que se llama conjunto, o también denominado como set, y es básicamente muy parecido al tema de las listas y las tuplas, simplemente que aquí no se pueden duplicar los valores ni números ni de texto, simplemente los valores únicos que pueden tenerse se van a tener allí dentro de ese conjunto y están encerrados por corchetes, perdón, por llaves. Y luego están los diccionarios, que es muy utilizado, es básicamente una información que está encerrada entre también estas llaves, ¿cierto? Pero que tienen una configuración que es muy especial. Siempre va a tener algo que se llama la clave y el valor. Van a estar siempre relacionados, la clave y el valor. Por ejemplo, aquí tenemos una primera clave que están separados por las comas. Tenemos una clave que se llama nombre, ¿cierto? Recuerde, los caracteres siempre entre comillas. Y luego dos puntos, después de los dos puntos tenemos el valor, que puede ser un valor numérico, puede ser una cadena de texto, como en este ejemplo que estamos viendo, que es un texto, ¿cierto? El nombre es el valor, la clave, perdón, y el valor será Juan. Y en otro ejemplo tenemos la edad, ¿cierto? Como clave y el valor sería 30. ¿Listo? Estos otros no vamos a tener los presentes, los tipos de bytes, ni de arreglos, ni los datos de memoria. En realidad no es más complejo temas de programación y no es requerido para lo que vamos a hacer. Voy a ejecutarlo. Bueno, aquí hay un error porque por defecto el código había traído código para imprimir los tipos de datos que eliminamos. Ya los eliminé. Hay funciones muy importantes. Vamos a ver también mucho esto de print y de type. El print es simplemente
una función que se utiliza, un comando para imprimir el resultado CType para mostrar el tipo de archivo que nosotros estamos manejando o que se quiere reconocer. Entonces, por ejemplo, en una base de datos quiero reconocer un tipo de archivo puntualmente, y con ese tipo de archivo yo le digo reconózcame los archivos, los datos numéricos, y de esa manera él lo reconoce y hace la operación. Entonces allí va a reconocer los enteros, los decimales, los strings, los booleanos, hasta en este caso los conjuntos, diccionarios, rangos y etcétera. ¿Listo? De esa manera, cuando veamos estos elementos es porque está haciendo ese tipo de funcionalidad el código. ¿Listo? Ahora, con esto ya claro sobre los tipos de datos o de variables que se tienen, podríamos mirar otra estructura muy importante y que se utiliza bastante para la gestión de datos o todo este tipo de gestión de grandes volúmenes de variables o de datos. ¿Listo? Voy a pedirle ahora que me hable específicamente sobre ejemplos de bucles en Python. Vamos a ver por ahora uno que se denomina for, el bucle for, que es pensar en algo que se va a repetir, ¿cierto? Porque responde específicamente a algún tipo de condición. Vamos a ver los bucles, pero solamente de for en este caso. Hay otro muy importante también que se llama while, pero vamos a centrarnos en estos de bucle for. Hay también otros en donde se pueden poner condiciones de pausa o de continuum, que siempre va a estar en función siempre de alguna condición. Pero vamos a centrarnos por ahora para entender los que denominan bucles for. ¿Listo? Toda esta información yo se los voy a dejar también en un video si quieren irse a mayor detalle, pero para la funcionalidad de este curso, con esto creo que es más que suficiente. Pueden ir a mayor detalle a hablar sobre o investigar sobre los otros bucles, pero aquí ¿qué queremos? Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Pedirle algo puntualmente, crear, ¿cierto? Un elemento o un objeto que se llame como sea, y lo hemos llamado i, y que en un rango, ¿cierto? Que podría ser una base de datos, pero aquí le he dicho que a partir de un rango que va a estar entre 0 y 4, igual al rango que vimos anteriormente, que era 10, pero en este caso es 5, de 0 a 4, porque el 0 cuenta como un número, y entonces cuando uno lo ejecuta, pues hasta que llegue a ese cumplimiento del último rango, pues se va a imprimir ese bucle, y por eso tenemos de 0 a 4 el bucle. Ahora, vamos a ver también unos elementos que se generan mucho, que es la creación de funciones en Python. Entonces voy a pedirle que me dé ejemplos puntualmente, ahí me equivoqué, ejemplos de funciones en Python. También hay muchas opciones. Lo que sucede es, y vamos a entenderlo con uno pedagógicamente muy fácil de entender. Por ejemplo, ustedes van a definir siempre, o la IA va a definir, por ejemplo, espere que aquí borré tal vez por error algo, pero no miento, aquí hemos generado la función, ahorita necesitamos llamar la función. ¿En qué consiste? Ustedes crean una función o ahí la definen, la función, ¿cierto? Ahí está la explicación, es un comentario en realidad, pero yo voy a crear entonces una función que se llama suma, y esa suma va a tener en este caso puntual dos parámetros. Podrían tener objetos, podrían tener bases de datos, pero en este caso puntual, nosotros vamos a tener entonces una función que vamos a llamar suma para llamar dos parámetros que voy a llamar A y voy a llamar B. ¿Listo? Y luego le voy a decir que retorne, cuando tenga esa función con esos parámetros, que me retorne la suma de A más B. Entonces, por ejemplo, yo llamo la función en este caso, que es lo que estoy haciendo, le voy a decir suma y pongo los dos parámetros 2 y 3. Y de esa manera, como yo traigo esa función, él va y busca la función. ¿Cuál es la función? Sumar los dos parámetros, A más B. Yo podría ajustar eso. Por ejemplo, yo voy a cambiar la aplicación, en vez de que se sumen, se van a multiplicar. Entonces, cuando yo hago ese ajuste en la función, entonces cuando yo utilizo la función, se va a actualizar a lo que yo le pida o al bloque de código que yo le pida. ¿Listo? Esto también es muy utilizado. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Cuando encontremos en un bloque de código que aparezca df. ¿Listo? Def. ¿Listo? De esa manera yo ya sé que de eso corresponde. Voy a quitar todos los prompts, voy a quitar todos los textos que le he agregado puntualmente, y voy a dejar solamente los títulos. Voy a ponerle el título de bucles, o voy a ponerle aquí el título de funciones. Aquí se me fue una celda de código, no es una de texto la que necesito, y entonces aquí voy a poner funciones.
¿Listo? Siempre que veamos entonces un for es un bucle y siempre que veamos un def, pues será una función. ¿Listo? De esa manera ustedes ya, creo yo, pueden realmente entender parte del código en Python, porque recuerden, Python está construido en el lenguaje o es más cercano al lenguaje del inglés. Entonces, realmente no es tan complejo ni tan difícil. De esta manera, ustedes cerrando siempre el entorno, ya podrían estar guardando la información que se está trabajando. Para verificar, simplemente cierran y vuelven y abren este entorno como lo acabo de hacer. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video.